Bienvenidos al canal Historia en Foco. A principios del siglo XX, la ciencia médica había avanzado mucho más allá de los tratamientos con sanguijuelas. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos y dispositivos médicos aún se consideraban, según los estándares actuales, equivocados e incluso bárbaros. Extraños artilugios que parecían tener buenas intenciones prometían sanar a los pacientes, pero también incluían algo de pseudociencia y charlatanería. Ahora prepárate para descubrir los oscuros y aterradores métodos de tratamiento y los escalofriantes instrumentos médicos que la historia ha dejado en el olvido. La bomba de cobalto, un método revolucionario de tratamiento en los años 50, buscaba destruir células cancerosas mediante radiación de alta energía. Este dispositivo, utilizado en una clínica de París, ofrecía esperanza cuando la cirugía no era posible. Pero en una época en la que los efectos de la radiación no se comprendían completamente, pacientes y médicos asumían grandes riesgos. En 1960, en el Instituto de Medicina de Aviación de la RAF en Farnborough, el Dr. G. H. Byford participó en un experimento bajo un tambor optocinético. Con una pequeña lámpara adherida a su lente de contacto, el experimento buscaba investigar los movimientos reflejos de los ojos y su relación con las ilusiones visuales. Este tipo de estudios fue un paso importante para comprender la compleja estructura del movimiento ocular humano y cómo el cerebro procesa los estímulos visuales. A principios de la década de 1920, este tratamiento de diatermia cerebral lateral se aplicaba a pacientes con psicosis, utilizando corrientes galvánicas para estimular el sistema nervioso. Sin embargo, con el tiempo, los médicos lo abandonaron al considerarlo poco seguro y poco fiable. La diatermia es recordada como un intento audaz pero peligroso en el campo de los tratamientos psiquiátricos de la época. Durante la epidemia de gripe de 1919, después de la Primera Guerra Mundial, las personas usaban dispositivos como esta máscara para protegerse. La mujer que aparece aquí llevaba una máscara que intentaba prevenir la transmisión del virus por vía respiratoria. La cámara de presión especial diseñada para que el primer ministro británico Winston Churchill pudiera volar con seguridad a grandes altitudes demuestra la genialidad de la ingeniería de la época. Este dispositivo, que mantenía su cuerpo en niveles de presión normales para evitar la falta de oxígeno, era una de las soluciones innovadoras desarrolladas para la seguridad de los líderes en tiempos de guerra. Estas tecnologías muestran el rápido avance en el campo de la salud bajo las condiciones de la guerra. Esta máquina de masaje de cadera, introducida en 1928 en los Estados Unidos, representa una de las curiosas tendencias de belleza y salud de la época. Se creía que la máquina, a través de vibraciones, ayudaría a reducir el exceso de peso y a dar forma al cuerpo. Este tipo de dispositivos, populares en ese entonces, ofrecían métodos innovadores para las mujeres que buscaban belleza y mantenerse en forma, aunque sus efectos no estaban científicamente comprobados. Este respirador portátil, o pulmón de hierro, diseñado en 1955, permitía a los pacientes recuperarse en casa. Desarrollado para personas con insuficiencia respiratoria, el dispositivo ofrecía la posibilidad de vivir de manera más independiente, sin depender completamente del hospital. Durante las epidemias de polio, estos dispositivos portátiles representaron una revolución en el cuidado de los pacientes en el hogar. En 1957, el caballo Roentgen fue diseñado para mantener a los niños quietos mientras se les realizaban radiografías de tórax. Este dispositivo con forma de caballo ayudaba a que los niños se sintieran más tranquilos durante el procedimiento, permitiendo que la toma de imágenes fuera más fácil y rápida. Esta solución creativa de la época buscaba mejorar la adaptación de los pacientes infantiles a los procedimientos médicos.
Este dispositivo, diseñado en 1940 para medir las ondas cerebrales, transmitía datos mediante 4 varillas flexibles conectadas al cerebro del paciente. Los científicos de la época intentaban comprender los procesos mentales registrando la actividad eléctrica del cerebro con este curioso aparato. Estos grandes modelos de ojos, desarrollados por investigadores de medicina aeronáutica, se movían mediante 2 pequeños motores. Este dispositivo imitaba los movimientos oculares y se utilizaba para estudiar las reacciones de los ojos y reflejos de los pilotos durante el vuelo. Este modelo, que combinaba innovaciones de la medicina y la ingeniería de la época, tenía como objetivo comprender mejor el funcionamiento del ojo humano. La silla Vergonic, utilizada durante la Primera Guerra Mundial para tratar casos psiconeuróticos, fue desarrollada para aplicar tratamiento eléctrico con el fin de generar un efecto psicológico en los pacientes. Este dispositivo tenía como objetivo estimular el sistema nervioso en soldados que sufrían traumas de guerra, apoyando su recuperación mental. En su época, este método innovador representaba el inicio del interés en la electroterapia para el tratamiento de trastornos mentales. Este aparato de columna vertebral, desarrollado alrededor de 1878 por el Dr. Clark para el tratamiento de la escoliosis, fue uno de los métodos más extraños y menos prácticos de la época. Obligaba al niño a mantener una postura erguida para corregir la curvatura de la columna, pero solo lograba causarle incomodidad. Estos tratamientos, creados con el limitado conocimiento médico y tecnología de la época, hicieron pasar momentos difíciles a muchos niños hasta el surgimiento de métodos modernos de ortopedia. El pulmón de acero, que representó el máximo avance en tecnología de soporte vital en la primera mitad del siglo XX, salvó miles de vidas, especialmente durante las epidemias de polio. Utilizado por primera vez en 1928 en el Hospital Infantil de Boston para salvar a una niña de 8 años, este dispositivo cubría la mayor parte del cuerpo y estimulaba la respiración mediante presión negativa. Al expandir y contraer el tórax, permitía que los pulmones tomaran aire, marcando un hito en la evolución de los respiradores modernos. Esta máquina de cobalto giratoria, utilizada en 1955, se movía alrededor del cuerpo del paciente para atacar tumores cancerosos. Con rayos de cobalto de alta energía, este dispositivo podía intervenir directamente en los tumores, representando una gran innovación en el campo de la radioterapia. En casos donde la cirugía era complicada, estos dispositivos ofrecían una solución esperanzadora para el tratamiento del cáncer, sentando las bases de la radioterapia moderna. Esta joven, alrededor del año 1938, coloca sus brazos y piernas en 4 baños de agua con corriente eléctrica para mejorar la circulación sanguínea, experimentando uno de los tratamientos inusuales de la época. El agua estimulada con electricidad tenía como objetivo acelerar el flujo sanguíneo. Sin embargo, los efectos y la seguridad de este método eran discutidos en ese entonces, destacándose como una muestra de la búsqueda de tratamientos alternativos en el mundo de la medicina. Este dispositivo de electroretinograma, desarrollado en la década de 1930, fue diseñado para medir el potencial eléctrico de la retina. Con numerosos cables conectados a los ojos, el aparato de aquella época parecía sacado de una película de ciencia ficción. Hoy en día, se siguen utilizando versiones más modernas del electroretinograma, pero en esos años, esta versión primitiva resultaba bastante incómoda para los pacientes, aunque representaba una gran innovación en el mundo científico. Esta silla de los lunáticos, utilizada en 1938 en un hospital psiquiátrico en los Países Bajos, se aplicaba a pacientes que mostraban mal comportamiento o estallidos de ira.
La jaula en la cabeza y las correas alrededor del cuerpo restringían los movimientos del paciente con el objetivo de calmarlo. Este tipo de métodos de restricción física eran comunes en los enfoques de salud mental de la época y representaron una experiencia difícil para muchos pacientes hasta el desarrollo de métodos de tratamiento más modernos. Este aparato de rayos X, presentado en una exhibición de radiología en Westminster en 1934, era una de las tecnologías de imagen avanzada de la época. El radiólogo operaba el dispositivo usando un casco y ropa protectora de tipo antiguo. En ese entonces, la preocupación por la protección contra la radiación hacía necesarias estas pesadas prendas. Hoy en día, estos protectores ya no son necesarios gracias a los grandes avances en el campo de la radiología. Estos dispositivos utilizados en el Hospital Walter Reed en 1920 representaban los enfoques de fisioterapia sin contacto de la época. Los pacientes se mantenían en cabinas cerradas hasta el cuello y a través de métodos de tratamiento que aplicaban calor o presión en sus cuerpos, se estimulaban sus sistemas musculares y nerviosos. Este tipo de innovaciones, que sentaron las bases de la fisioterapia moderna, fueron ejemplos interesantes de la búsqueda de nuevos métodos en la medicina. Este traje de malla, diseñado en 1960 para investigar los efectos fisiológicos de la alta velocidad y los viajes espaciales, tenía como objetivo medir la temperatura corporal. Los sensores integrados en el traje permitían monitorear las respuestas del cuerpo humano en condiciones extremas, proporcionando datos cruciales para futuras investigaciones en vuelos y exploraciones espaciales. Estos experimentos innovadores sentaron las bases para las misiones espaciales del futuro, desafiando los límites humanos.